No repaso mucho de lo que hemos visto, pero vamos, así por encima, recordaros que habíamos estado en las sesiones anteriores con variables, con tipos de datos y con los operadores y expresiones. Las variables, ya sabéis, para meter lo que nos apetezca, cualquier información, y los tipos de datos y para diferenciar de qué estamos hablando cuando tenemos una información u otra. Sí es cierto que JavaScript, como es no tipado, a la variable le da exactamente igual el tipo de dato que tenga dentro. Puede tener números en un momento, texto en otro, y un array en otro momento con todos los datos que quieras, o directamente un objeto que no lo hemos visto, pero que lo acabaremos viendo. Y los operadores son los que nos van a permitir hacer operaciones entre ambas. A fin de cuentas, esto, como yo os dije en la última sesión, no es más que una calculadora un poco mejorada y con algunas cosillas que nos permite ir un poco más allá, pero no deja de ser una máquina que lo único que hace es pues calcular, sumar, restar, multiplicar y dividir, poco más. Y hoy lo que vamos a ver es cómo tomar decisiones. Bueno, las decisiones, vamos a pasar ya a la consola. Compartir. Y yo creo que es esta. Vale. Compartimos. Parto desde aquí. Las decisiones en casi todos los lenguajes, yo creo que en todos, bueno, en casi todos los lenguajes hay una estructura, un esquema, una instrucción o una estructura de programación que lo que sirve es para tomar decisiones. Del tipo, cuando pasa una cosa, haz otra. No, conceptualmente no tiene mucha dificultad. O sea, es evaluar una condición, y si esa condición se da, toma, bueno, en función del valor que tenga esa condición, toma una decisión. En este caso, en JavaScript, la estructura de control que hace esto, que se llaman estructuras de control condicionales porque responden a una condición, es la estructura más típica. Nos la vamos a encontrar, yo creo que seguro en todos los lenguajes de tipo Python, C Sharp, en C++ también, en C seguro. Vamos, en casi todos los lenguajes, en JavaScript, por supuesto, porque lo vamos a ver hoy, nos encontramos estructuras que son del tipo, si pasa algo, if lo que sea, imagínate, if 1, entonces haz lo que pase aquí en pantalla. Console, cierto, comillas, cierto. Y cerramos las. Vale. Esta es la estructura básica. Si pasa, si lo que esté aquí dentro es cierto, ejecutas lo que está entre llaves. Con esta estructura vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar en JavaScript. Después hay variaciones, pero fundamentalmente la estructura va a ser siempre la de ejecuta. Voy a hacer un poco más grande, aunque creo que se ve. Ejecuta lo que hay aquí dentro, establece el valor booleano de lo que hay aquí dentro. Recordad, los booleanos podían tomar valores de 0 o 1, siendo 0, digamos, falso, y 1 evaluado como cierto, como positivo. Bueno, pues evaluada la condición que hay aquí dentro, si es cierta, ejecuta lo que hay aquí dentro. Directamente, tenga lo que tenga, llamadas a funciones, programas más o menos largos, sea lo que hay aquí dentro, se ejecuta única y exclusivamente si lo que hay aquí dentro es cierto. Si no fuese así, si fuese mentira, por ejemplo, con un 0, evidentemente no nos da ninguna salida. ¿Por qué? Pues porque no ha pasado aquí nada.
¿Y por qué son útiles estas estructuras en programación? Bueno, pues porque constantemente estamos tomando decisiones. Una de las maravillas que tiene la programación es que nos permite de forma relativamente sencilla tomar distintos caminos en función de parámetros que nosotros podemos conocer o no. Entonces, cuando nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de que un determinado valor esté pues, en un rango, por ejemplo, lo que hacemos es desviar el camino del programa, el camino de la ejecución, lo desviamos hacia donde a nosotros nos interese. Pues yo qué sé, si esto tiene un correo electrónico, envía un correo electrónico. Si no lo tiene, pues no lo envíes. O si no lo tiene, pídele al cliente que te mande, que te introduzca un correo electrónico. Yéndonos a algo más cercano, si estamos gestionando o trabajando con un IFC, cosas como si esto tiene el parámetro no sé cuántos, ejecuta esta orden. Si tiene el parámetro no sé cuál más, pues ejecutas esta otra. Que ese parámetro puede ser, perdón, que esa orden puede ser si el parámetro es correcto, o sea, si el parámetro cumple las condiciones que yo le digo que tiene que cumplir, sigue hacia adelante. Si no las cumple, cambia el parámetro para que sea correcto. Algo así como si el parámetro ejecutado es igual a cierto, sigues hacia adelante. Si es igual a falso, conviértelo en cierto para bueno, pues poner toda esa parte en ejecutado. Cosas tan sencillas, tan inmediatas como esas, que se pueden hacer relativamente rápido. Perdona, Sí, perdona un momento. ¿Dónde define que uno es cierto y cero es no? en los tipos de datos. O sea, siempre es la parte más, digamos, la mínima de información que se genera en un ordenador es un bit, es un 1 o un 0 y por convención todos los ordenadores y yo creo que todos los lenguajes consideran 0 falso y 1 verdadero. De hecho, si yo hago, creo recordar que si hago mmm, algo tal que true igual a 1, me da 1, y si hago true igual a 0, me va a dar 0, y si hago true false igual a 0, eh, no, aquí qué ha pasado. Bueno, no sé qué ha pasado. Es una convención. Todos los ceros se van a evaluar a falso y todos los unos se van a evaluar a verdadero. En realidad, todo lo que no sea cero se va a evaluar, o por lo menos en JavaScript, si no recuerdo mal, todo lo que no sea cero se va a evaluar a verdadero. De hecho, si hago, vamos a ver, el if que hice antes, que era este, si yo le digo que este if 4, en principio, efectivamente, todo lo que no sea un 0 va a evaluarlo como verdadero. Esto en JavaScript, porque bueno, es bastante laxo con las condiciones. No tengo claro que en todos los lenguajes funcione igual. Pero al margen de la particularidad del lenguaje, vamos o quedémonos con el hecho de que siempre hay una estructura del tipo sí, la palabra reservada que sea. Se cumple una condición, la condición que tengamos entre paréntesis, en este caso ejecuta todo lo que tengas a continuación. Cosas como, claro, yo aquí la condición se la hago directamente contra un número, pero si yo hago la condición, vamos a ver, let condición igual a 1 o igual a 0, mejor todavía. Puedo escribir el if condición con igual a 1, entonces console log cierto.
Recordad que el igual, cuando es uno solo, lo que hace es asignar este valor a la variable. Cuando tengo dos iguales, lo que estoy haciendo es que ejecute la comparación. Entonces, en este caso, tengo cont igual a 0. Y le digo, si cont es igual a 1, escribe cierto. Como no es igual a 1, no escribe nada. Si yo ahora directamente le digo cont igual a 0, lógicamente, perdón, cont igual a 1, cuando yo ejecuto la condición, peta. Las Vale, comillas, peta, no peta, está con comillas, ¿cierto? ¿No? porque no estaba con comillas. Soy un crack. Vale. De tal modo que, bueno, la condición inmediata es esta. Se pueden aquí complejizar todo lo que queramos, porque podríamos decir, añadir todas las condiciones si cont es igual a 1 y además, a ver, si cont igual a, voy a hacer con 2 igual a 3. Y yo aquí le digo, si cont igual a 1, esta es una condición. O cont 2 igual a 3, escribe cierto. En este caso son los dos ciertos, con lo cual lo que va a hacer es ejecutar. Primero va a leer esta condición. Si se cumple, cuando yo pongo el operador o, si se cumple una de ellas ya me vale, con lo cual ejecuta esta y si se cumple ya imprime cierto. Si no se cumpliese esta, evaluaría la segunda y si se cumpliese, evaluaría el cierto. En este caso va a cubrirse con la primera ya, con lo cual cierto. Sin embargo, si digo cont igual a 0, va a evaluar la primera, va a ser falsa, pero la segunda va a ser verdadera. De tal modo que cierto de nuevo. Bueno, lo mismo si le hago cont 2 igual a 4, pues en este caso ninguna de ellas es cierta, indefinido. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque podemos aquí, digamos, complejizar las condiciones de paso todo lo que queramos y más. Entonces, a partir de ahí, desencadenar el resto de acciones que pasen por aquí. Claro, aquí lo que estoy haciendo es, si pasa una cosa, haz otra, pero no estoy diciéndole qué puede hacer si ninguna de las dos o sea, si no es cierta la primera cosa. Entonces, lo habitual es que la estructura if se acompañe o bueno, tenga mayores una segunda derivada, que es, en este caso, si cont igual a 1. Haces lo primero, solelog, y le decimos que cont es igual a 1. Pero si no es así, o sea, esto es la primera que ejecutamos, en este caso no es, decimos entonces, si no lo fuese, le decimos else, ejecutas otra serie de acciones. Cont no es igual a 1. Console log. Está claro, ¿no? Si la condición se cumple, ejecutas esto. Si la condición no se cumple, ejecutas esto otro. Con lo cual, en este caso, cont no es igual a 1. Evidentemente, si hacemos cont igual a 1, cumple la primera, con lo cual cont igual a 1. Con esta estructura veréis que hay
a nada que toméis cualquier trocito de código, por mínimo que sea, se utilizan un montón de veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque